Buenas tardes, desde Juana de Ángelis, como todos los meses, coincidiendo con el último domingo de mes, en estas horas de la tarde, abrimos espacio para que otros hermanos vengan a compartir con nosotros su visión, sus puntos de vista en torno de la doctrina de los espíritus del Evangelio de Jesús. En esta tarde tenemos el inmenso placer de tener a un invitado para nosotros que nos facilitó abriéndonos las puertas de Iberoamérica Espírita, excepcional. Es con toda la atención y cariño que recibimos a Rubén de los Santos, de Montevideo, en Uruguay. Él es trabajador del espacio Allan Kardec, del grupo Iberoamérica Espírita, de TV Esperanza Uruguay, así como de Frater TV. En la tarde de hoy nos va a traer esa visión, precisamente, en torno de un aspecto tan fundamental. Comprendemos que a través de la fe que Él nos encarará, nos dará esa visión suya personal que sin duda habrá de enriquecernos a todos. Rubén, con todo cariño, es tuya la pantalla y es tuyo el momento. Por favor, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Santi, en representación de Juana de Ángelis por haberme invitado. La verdad que es una gran alegría poder compartir con ustedes, haber conocido a Rafael, a Javier y seguramente conoceré a otros hermanos acá. Es muy lindo esta interacción porque uno se carga de energía, ¿no? Uno siente esa buena energía que hay cuando divulgamos los conocimientos espíritas que tanto nos ayudan, ¿no? Así que, en primer lugar, mi agradecimiento por la invitación. El tema de hoy es Doctrina Espírita, una fe real. A mí, en lo personal, me encanta hablar de este tema, de la fe espírita, porque, como dice el título, la doctrina espírita es una fe real, se basa en nuestra vida como espíritus. Nosotros los espíritas no solo creemos que somos inmortales, sino que tenemos seguridad que lo somos, porque hay muchos testimonios de espíritus y muchas comprobaciones científicas que comprueban eso. Nosotros los espíritas tampoco solamente creemos que existe la reencarnación, sino que tenemos seguridad que es así, porque también hay muchos testimonios de espíritus y comprobaciones científicas que lo acreditan. Y así podríamos ir charlando sobre cada uno de los principios básicos de la doctrina espírita, porque tenemos una fe real. Entonces vamos a ver primero qué quiere decir la palabra fe. La palabra fe está en Hebreos capítulo 11 y dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento, ¿no? Dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso es lo que tenemos los espíritas, la certeza del futuro. Sabemos cómo será, sabemos que somos inmortales, sabemos que fuimos creados simples e ignorantes por Dios y que ahí empezamos un camino de progreso moral e intelectual. Sabemos que ese camino de progreso nos llevará a la felicidad. Sabemos muchas cosas más que son las que iremos viendo en esta reunión. Nosotros vivimos en un planeta llamado de pruebas y expiaciones, donde todavía predomina el mal. Encontramos mucho sufrimiento y hay mucha falta de esperanza. ¿Y por qué es eso? Por la falta de fe, porque la fe nos puede ayudar. Primero, mostrándonos que todo tiene solución. Si nosotros miramos las cosas sin fe, si las miramos con una visión materialista, claro que hay muchas cosas que no tienen solución. Por ejemplo, la desencarnación de un ser querido. Pero una fe real como la fe espírita nos hace mirar todo con una visión espiritualista, la visión del espíritu inmortal. Y en ese caso nos va a traer consuelo, nos va a traer esperanza.
porque nos va a decir que el ser querido sigue vivo, que continúa con su vida y que en algún momento de nuestra existencia nos reencontraremos. Hay dos frases de Chico Xavier que a mí me encantan. La primera es: aunque nadie pueda ir para atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede empezar ahora y hacer un nuevo final. Y la otra frase que quiero citar es: para tener algo que nunca tuvimos, necesitamos hacer algo que nunca hicimos. ¿Por qué me encantan y por qué coloqué estas frases? Porque nos muestra que siempre hay un futuro bueno. Nuestro pasado fue de aprendizaje y con seguridad cometimos errores. Ya no podemos volver atrás. Pensemos de hoy en adelante todo lo bueno que podemos hacer, todo lo que podemos progresar y así dar más pasos hacia la felicidad. Es nuestra responsabilidad hacer algo diferente si queremos obtener un resultado diferente. Por ejemplo, ¿estamos sufriendo? ¿Estamos con dificultades de cualquier tipo? Esos son llamados de atención para que hagamos nuestra reforma moral, porque los espíritus nos dicen que fuera de la caridad no hay salvación, o sea que tenemos que vivir solidariamente, atentos a las necesidades del prójimo. Vivir egoístamente solo pensando en uno y en los afectos más cercanos no nos hace progresar. Entonces, cuando empezamos a cuestionarnos la vida, su sentido, podemos hacernos muchas preguntas. Por ejemplo, podemos preguntarnos quiénes o qué somos, qué pasa luego de la muerte física, cómo puede ser justo Dios si permite que haya tantos sufrimientos, por qué algunas personas parecen tenerlo todo, fama, belleza, simpatía, dinero, y otras personas no tienen nada de eso. ¿Por qué algunas personas nacen con plena salud física y otras con discapacidades? ¿Por qué hay tanta injusticia en el mundo? Y uno, si no encuentra las respuestas, puede llegar a rebelarse. Pero lo más lindo es que desde el siglo XIX todas esas respuestas están a nuestro alcance. En el siglo XIX, concretamente en el año 1857, fue presentado al mundo por Allan Kardec el primer libro espírita, el libro de los espíritus, y en el correr de los años siguientes continuó presentando otros libros, que en conjunto forman lo que es el espiritismo o doctrina espírita, que vinieron a cumplir una promesa de Jesús hace más de 1800 años. ¿Y qué decía esa promesa? Esa promesa la podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 14, y dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo pediré a nuestro Padre, y Él os enviará otro consolador, para que permanezca eternamente con vosotros, el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Mas vosotros lo conoceréis, porque permanecerá con vosotros y estará con vosotros. Mas el Consolador, que es el Santo Espíritu que enviará nuestro Padre en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto también refleja la importancia de la información que nos trajo Allan Kardec. Acá podemos ver que Jesús hace dos promesas. La segunda dice que el Consolador recordará todo lo que Él nos ha dicho. Eso lo hacen muchas religiones o corrientes, el catolicismo, la iglesia evangélica y tantas otras, que recuerdan el mensaje de Jesús. Pero la primera promesa, esa de que nos enseñará todas las cosas, esa la cumple solamente el espiritismo, porque hasta el siglo XIX ninguna religión o corriente en Occidente hablaba sobre los espíritus o hablaba sobre la vida en el mundo espiritual. Solamente había en el mundo oriental algunas referencias, vagas a veces, pero sin ninguna comprobación. Entonces, el espiritismo viene a quitar el velo, como se dice, a hablar abiertamente que somos espíritus y hablar abiertamente sobre cuál es nuestra casa, el mundo espiritual, porque allí pasamos la mayor parte del tiempo, alternando con espacios en que vamos encarnando, o sea, teniendo experiencias corporales. Entonces, el espiritismo vino a hablar de todo. Por eso es el único que cumple esa promesa de Jesús. Y por eso estamos seguros que es el consolador que prometió Jesús. Vamos a hablar ahora sobre un poquito más sobre el título, sobre la fe espírita. Primero vamos a ver lo que no es la fe espírita.
¿Qué podemos decir en primer lugar que no es la fe espírita? Vamos a preguntarnos, ¿es una fe ciega? No. ¿Por qué? Porque en el espiritismo todo tiene que ser analizado y algo es aceptado una vez que es entendido. No es aceptar las cosas porque lo diga una religión, ni porque lo digan los líderes religiosos, ni porque lo diga la Biblia o quien sea. Kardec nos invita a pasar todo por el tamiz de la razón, a analizar todo, a cuestionar. Y si no lo entendemos, no lo aceptamos. Entonces, podemos decir que el espiritismo no es una fe ciega. ¿Podemos pensar que es una fe asustadora como otros tipos de fe que uno ve? Tampoco, porque no nos va a asustar diciendo, por ejemplo, que si nos portamos mal vamos a ir al infierno. Los espíritus que se han comunicado nos han enseñado que no existen el cielo y el infierno como lugares físicos, sino que ellos son productos de nuestras construcciones mentales. Si actuamos bien, la sensación de paz que sentiremos nos hará sentir como en el cielo. Si actuamos mal, en algún momento nuestra conciencia mostrará arrepentimiento y ese remordimiento será nuestro infierno. Entonces, el espiritismo no nos asusta, tampoco es una fe asustadora. ¿Podemos decir que es una fe castradora? ¿El espiritismo nos prohíbe cosas? Tampoco nos prohíbe. El espiritismo lo que hace es alertarnos sobre las consecuencias. Es así que como espíritas podemos fumar, podemos ingerir bebidas alcohólicas y otras sustancias. No nos van a expulsar de un centro espírita por eso. Nos van sí a alertar sobre las consecuencias de ingerir o usar sustancias tóxicas. Y nos van a tratar de ayudar a superar los vicios. Porque para nosotros estar en esta vida corporal es una gran oportunidad para progresar y así llegar más rápidamente a la felicidad prometida a los espíritus superiores. De esa forma, cuidar a nuestro cuerpo es fundamental para poder permanecer más tiempo y progresar. Entonces podemos decir que tampoco es una fe castradora. Y por último, veamos, ¿es una fe torturadora? Tampoco. Porque una fe torturadora es cuando se nos está diciendo constantemente que erramos, que somos pecadores, esa palabra tan fuerte que no se usa en el espiritismo, ¿no? En el espiritismo no hablamos de pecado, digamos, pensando en ese famoso pecado original. Sí hablamos de nuestras responsabilidades, de tratar de mejorar como personas, de disculparnos con quienes hemos cometido alguna mala actitud, pero queriéndonos y sabiéndonos perdonar también. Entonces, también decimos que el espiritismo no es una fe torturadora. Entonces, esas son características que no posee. ¿Y cuáles son las características que posee la fe espírita? Es una fe razonada y una fe consoladora. Una fe razonada porque todo lo analiza o verifica antes de ser aceptado. Todo lo que sea cuestionado es bienvenido. Entonces, una fe razonada, ¿en qué se basa? Una fe razonada es la que se apoya en los hechos y en la lógica. Se cree en ella porque se está seguro y no se está seguro hasta que se haya comprendido. Primero, todas las cosas tienen que tener lógica, ¿no? Y como dice ahí, se apoya en los hechos, en las comprobaciones científicas. Desde la época de Kardec hasta nuestros días tenemos una cantidad de comprobaciones científicas hechas por científicos de primer nivel, como William Crookes, que fue encomendado, él era contemporáneo de Kardec y fue encomendado para desmentir lo que decía el espiritismo, y él, después de algunos años de trabajar con una medium, Florence Cook, y con un espíritu, Cathy King, dijo que tenía que usar todo el peso de su reputación para decir que lo que decía el espiritismo es verdad. También tenemos al matrimonio Curie, ganadores de premios Nobel. Ellos estudiaron la vida en el mundo espiritual, la comprobaron también. Entonces tenemos muchas comprobaciones científicas. Kardec, aparte, en el Evangelio según el Espiritismo, propone esa unión entre la ciencia y la religión, porque él dice que cuando las dos dicen cosas diferentes, una de las dos debe estar equivocada.
Entonces, Kardec lo que propone es esa unión entre la ciencia y la religión. Todo tiene que ser comprobado por la ciencia. Entonces, partiendo de eso, de la fe razonada, vamos a ver cuáles serían los principios básicos de la doctrina espírita. ¿Tá? Y podemos decir, eh, no hay una clasificación oficial de los principios básicos de la doctrina espírita. Hay sí algunas clasificaciones, pero hay un cierto consenso en general sobre ellos. Entonces serían, primero, existencia de Dios; segundo, Jesús como modelo; tercero, existencia y supervivencia de los espíritus a la muerte física; cuatro, comunicabilidad de los espíritus; cinco, reencarnación; seis, ley de causa y efecto; siete, libre albedrío; y ocho, pluralidad de mundos habitados. El primer principio, ¿no? La existencia de Dios, lo podemos ver en la pregunta número 1 del libro de los espíritus, que dice: ¿qué es Dios? Y los espíritus responden: Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Hay gente que dice que no cree en Dios, porque lo asocia con una figura humana, con defectos humanos, como se muestra en la Biblia. En el libro Deuteronomio del Viejo Testamento podemos ver a un Dios vengativo, malvado, perverso, peor que quizás cualquiera de nosotros. Pero sabemos que Dios no es así, que Dios actúa como un buen padre, siendo amoroso, dándonos siempre oportunidades. Lo que se muestra en el Antiguo Testamento era lo que nosotros, la humanidad, en aquel momento necesitábamos saber para no ser tan desordenados, porque éramos espíritus menos evolucionados y necesitábamos rigor en este caso, la amenaza de un castigo por el mal comportamiento. Pero no era que Dios fuera así. Podemos razonar sobre la existencia de Dios. Los espíritus nos dicen que es la inteligencia suprema, o sea, una inteligencia superior al hombre. ¿Hay cosas que el hombre no puede hacer? Sí. Por ejemplo, crear la vida de la nada. Por ejemplo, ¿quién creó la vida en este planeta antes que apareciera el primer ser humano? ¿Quién creó la primera planta? El primer animal. El hombre, aún todo en conjunto, la humanidad, ¿puede crear o armar un planeta y un sistema solar? ¿Cómo haría el hombre para construir un sol con las temperaturas elevadísimas que tiene? ¿Cómo haría para construir una galaxia con los miles de millones de planetas, soles y estrellas que tiene una galaxia? Entonces, hay muchas cosas que el ser humano, aún toda la humanidad en su conjunto, puede hacer. Entonces, a esa inteligencia superior capaz de crear cosas que el ser humano no puede hacerla, a esa inteligencia superior los espíritus le llaman Dios. Entonces, viendo la grandiosidad del universo, no hay cómo no reconocer que hay una inteligencia superior, aunque le quieran llamar de otra forma, ¿no? Todas esas cosas, esas maravillas que hay en el mundo, el hombre no las puede crear de la nada. El segundo principio en que creemos los espíritas es Jesús como guía y modelo. En la pregunta 625 del libro de los espíritus, Kardec pregunta: ¿cuál es el tipo más perfecto que Dios le ha ofrecido al hombre para que sirviera de guía y modelo? Y los espíritus responden: contemplad a Jesús. Jesús vino a traernos cómo funcionan las leyes espirituales, las leyes que rigen nuestra vida como espíritus. Nos habló de la reencarnación, nos habló de la ley de causa y efecto, nos habló de la vida futura, que es la vida en el mundo espiritual. No habló abiertamente de esos temas, porque la humanidad no estaba pronta para entender eso, pero dejó sentadas las bases para que el espiritismo posteriormente cumpliera su promesa, viniera a hablarnos de todos. En el libro de los espíritus se menciona 51 veces a Jesús. Y cuando Kardec le pregunta, justamente dice eso: contemplad a Jesús. Entonces viene a ser el guía y modelo para los espíritus.
espíritas, perdón, para los espíritas. Vamos a pasar al tercer principio básico de la doctrina espírita, que es la existencia y supervivencia de los espíritus a la muerte del cuerpo físico, y el cuarto principio, que es la comunicabilidad de los espíritus, tiene que ver con el tema de la mediumnidad. En la pregunta 765 del libro de los espíritus, Kardec pregunta: ¿qué definición puede darse de los espíritus? Y los espíritus responden: puede decirse que los espíritus son los seres inteligentes de la creación, pueblan el universo fuera del mundo material. Entonces, lo que decíamos hoy, ¿no? Desde la época de Kardec, numerosos científicos han probado que el espíritu permanece vivo a la muerte del cuerpo físico. Tenemos miles y miles de comunicaciones de espíritus. Un centro espírita es una casa de caridad donde se auxilia no solamente a las personas, sino también a los espíritus, a los seres desencarnados, que son traídos por el mundo espiritual para ser auxiliados. Entonces, en las casas espíritas nosotros tenemos la comprobación de la existencia de los espíritus, ¿no? En esa tarea se auxilia a espíritus necesitados que se encuentran perdidos o inmersos en un sentimiento negativo, por ejemplo. Son traídos por los guías espirituales de la casa y se dialoga con ellos porque se intenta ayudarlos. Y constantemente tenemos evidencia de la supervivencia del espíritu a la muerte física y también de la comunidad, de la comunicabilidad a través de la mediunidad. La mediunidad, que es esa capacidad que tenemos todos en mayor o menor medida de sentir la influencia de los espíritus de la forma que sea escuchándolos, sintiendo su perfume, etcétera, ¿no? Entonces pasamos al principio básico de la doctrina espírita número 5, que es la reencarnación. ¿Cómo, y acá podemos plantearnos una pregunta, cómo entender la justicia divina en los siguientes casos si no existiera la reencarnación y la ley de causa y efecto? La mortalidad infantil, por ejemplo, si no existiera la reencarnación, ¿cómo podríamos entenderla? Que algunas personas murieran a temprana edad siendo bebés o niños y otros llegaran a la ancianidad. ¿Cómo podríamos entender que algunos niños participaran de guerras y otros tuvieran juguetes a disposición? ¿Cómo podríamos entender la prostitución de los niños? ¿Cómo podríamos entender niños con discapacidades severas? Niños trabajando y alimentándose en basureros, niños abandonados por sus padres, personas viviendo en la calle, personas pasando hambre. Entonces, hay muchas situaciones de muchas personas que pasan muy mal y podemos compararlas con personas que pasan muy bien. Entonces, si nosotros pensáramos solamente en una vida, no entenderíamos esas diferencias, consideraríamos que serían injusticias de Dios, que a algunos los benefició y a otros los perjudicó. A través de la reencarnación, nosotros sabemos que nosotros somos responsables de lo que nos pasa. Nosotros tenemos que pasar por algunas situaciones, sean para sanar, ¿no?, errores del pasado, o sea para aprender también por errores del pasado, pero todo lo generamos nosotros. Dios no actúa directamente con cada uno de nosotros, sino que Dios lo que hace es establecer leyes espirituales, y en la aplicación de esas leyes espirituales es que se producen estas situaciones. En la pregunta 132 del libro de los espíritus, Kardec pregunta: ¿cuál es el objetivo de la encarnación? Y los espíritus responden: Dios se le impone con el objetivo de hacerlos llegar a la perfección. Entonces, acá vemos que todas las situaciones por las que pasemos, sean buenas o sean malas en una encarnación, son con el objetivo siempre de progresar, de dar un pasito más hacia esa felicidad prometida a los espíritus puros. Vamos a ver la pregunta el principio básico número 6, que es la ley de causa y efecto. ¿Qué dice? Si hacemos el bien, nos vuelve el bien. Si hacemos el mal, nos vuelve el mal.
Cuando decimos si hacemos el bien nos vuelve el bien, no es que necesariamente si nosotros ayudamos a alguien, alguien nos va a ayudar. Lo principal es la paz de conciencia que vamos a sentir. Eso que decíamos hoy que es como el cielo, digamos, la sensación de paz, de tranquilidad de conciencia que sentimos por haber ayudado. Y lo mismo es si hacemos el mal. Si nosotros hacemos un mal, podemos quizás recibir un mal también a cambio. Pero lo principal es que en algún momento nuestra conciencia nos va a cobrar esa mala actitud y ese arrepentimiento es el que nos va a hacer sentir mal. Yo le agregaría una tercera parte que es la indiferencia, que es algo muy común en nuestros días. Entonces, si nosotros somos indiferentes, también recibiremos indiferencia. El séptimo principio básico de la doctrina espírita es el libre albedrío. En la pregunta 843 del libro Los Espíritus, Kardec pregunta, ¿tiene el hombre el libre albedrío de sus actos? Y los espíritus le responden, puesto que tiene la libertad de pensar, tiene la de actuar. Sin libre albedrío, el hombre sería una máquina. Nosotros tenemos el libre albedrío, si no, como dice ahí, no tendría sentido vivir, seríamos como una máquina. ¿Para qué nos esforzaríamos por algo, para obtener algo, si ya está determinado que lo vamos a obtener o no? ¿Para qué actuaríamos bien? No habría mérito ninguno en las cosas que hiciéramos, porque todo ya estaría determinado. Entonces, nosotros somos responsables de nuestros actos. Tenemos el libre albedrío y en función a nuestras elecciones son las consecuencias que vamos a tener. Nuestro libre albedrío está relacionado con nuestra responsabilidad. ¿Ah? Nosotros somos responsables por esos actos que decía. Y octavo principio básico de la doctrina espírita se refiere a la pluralidad de los mundos habitados. Pensemos que la doctrina espírita fue presentada al mundo por Kardec en el siglo XIX, cuando todavía no se hablaba de la vida en otros mundos. En el libro La Génesis, por ejemplo, se presenta el concepto de galaxia, cuando los científicos de aquella época no manejaban el concepto de galaxia. Eso nos muestra que la información que venía de la doctrina espírita no era de este plan, no era de este mundo, sino que era del mundo espiritual, de seres que sabían más que nosotros. Entonces, sobre este tema, en la pregunta 55 del libro de los Espíritus, Kardec pregunta, ¿están habitados todos los globos que circulan en el espacio? Y los espíritus responden, sí, y el hombre está lejos de ser como lo cree, el primero en inteligencia, en bondad y en perfección. Sin embargo, hay hombres que piensan ser muy fuertes, que imaginan que tan solo su pequeño globo tiene el privilegio exclusivo de tener seres racionales, orgullo y vanidad. Juzgan que Dios creó el universo solo para ellos. Si nosotros pensamos en un universo conocido, con aproximadamente 200.000 millones de galaxias, solo en el universo conocido, donde cada galaxia tiene en promedio 100.000 millones de cuerpos entre planetas, soles, estrellas, demás. Resulta sin sentido pensar que solamente nuestro minúsculo planeta acá estuviera habitado, ¿no? Entonces los espíritus nos dicen que hay más vida en el mundo. Entonces, vamos a ver, hablando un poquito de fe y hablando del espiritismo, que primero vamos a ver que no hay en el espiritismo. No hay jerarquías, ni sacerdotes, ni pastores, ni obispos. Estamos todos en un mismo grado de evolución. No hay sacramentos como el bautismo o el matrimonio. Importa el compromiso interior que cada uno hace consigo mismo, con Dios, con la pareja. Y no es importante su exteriorización. No hay diezmos ni otras contribuciones obligatorias, no hay rituales, no se prenden velas, no hay símbolos, no hay colores característicos, no hay imágenes ni amuletos, no hay exorcismos.
En el caso de los exorcismos, digamos, por si hay gente nueva escuchando esta transmisión, digamos que en las casas espíritas se ayuda a espíritus que están obsesando o que están tratando de hacerle mal a algunas personas, pero se ayuda siempre con el sentido de la caridad, no se los expulsa, por eso dice ahí que no hay exorcismo, sino que se trata de ayudar tanto a la persona que está recibiendo esa influencia negativa, como al espíritu que le está ejerciendo. A los dos se los trata con el mismo amor. Primero, porque es la norma, digamos, del espiritismo, tratar a todos de igual forma. Segundo, porque uno no sabe si en vidas pasadas quién fue el más agresor, digamos. Y vamos a ver qué hay en el espiritismo. En una casa espírita podemos encontrar grupos de estudio, de oración y de trabajo conforme a los principios cristianos. Hay rincones de paz edificante que ofrecen a quienes lo frecuentan oportunidades de recuperación espiritual y de unión fraterna mediante la práctica del amaos los unos a los otros. Y hay atención fraterna, espacios de diálogos para encarnados, los seres humanos, y desencarnados, los espíritus. Lo que yo decía hoy, una el ejemplo que yo nombraba de esos espíritus que podían ser ayudados. Tareas que podemos encontrar para encarnados y desencarnados, un montón. Es solo presentarse que va a haber alguna tarea donde podamos ayudar. Por ejemplo, divulgación del conocimiento espírita, estudio del Evangelio, estudio de la doctrina espírita, estudio de la mediunidad, grupo de lectura, etc. Atención fraterna, que son esos espacios donde se recibe a personas que están con alguna dificultad y se les dice una palabra a la luz de los conocimientos espíritas. Los pases, que es esa transmisión de energía saludable proveniente de la persona que oficia de pasista y del plano espiritual, los espíritus que trabajan en la casa. Acción y promoción social con la comunidad. Atención a espíritus sufridores y desorientados en las sesiones mediúnicas, trabajos de desobsesión. Hoy analizamos en primer aspecto, en la primera parte, el aspecto como fe razonada de la doctrina espírita, y el otro aspecto era la fe consoladora. ¿Por qué decimos que es una fe consoladora? Por todo el consuelo y la esperanza que nos traen sus enseñanzas. Por ejemplo, en el caso de la inmortalidad del espíritu, nosotros a partir del conocimiento espírita sabemos que somos inmortales, que nunca vamos a morir. Cuando uno siente esa idea, cuando uno interioriza esa idea, nuestra vida cambia. Dejamos de pensar en el corto plazo de una vida corporal para pensar en el largo plazo de la inmortalidad. Todo puede cambiar, todo va a ser mejor. También, por ejemplo, el reencuentro con los seres queridos. Nosotros pasamos a tener seguridad que los lazos afectivos no se rompen. En algún momento nos vamos a reencontrar con nuestros seres queridos en el mundo espiritual. Quizás no inmediatamente, quizás pasen años, siglos, pero en algún momento nos vamos a reencontrar. Y quizás ese tiempo que nos separa es el tiempo que cada uno precisa en su caminata evolutiva. Entonces, como resumen, digamos, el espiritismo es el consolador prometido por Jesús, porque nos consuela a través de las respuestas que nos proporciona sobre todos los temas existenciales que tanto nos afligen. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué sufrimos? ¿Cómo podemos modificar nuestro destino? La existencia de vida en el mundo espiritual, etc. Y nos agrega un elemento muy importante que es la esperanza. La esperanza que a través de nuestra reforma interior podamos cambiar nuestro destino para mejor. Siguiendo el ejemplo de Jesús, basado en la benevolencia, la caridad y el perdón, evolucionaremos y podremos llegar un día a la felicidad reservada a los espíritus puros. Una felicidad que todavía por nuestro grado de evolución no la podemos sentir en forma permanente. Quizás algunos chispazos de esa felicidad, pero todavía no la podemos sentir. Entonces, para terminar, hay una frase que a mí me encanta, que es de León Denis,
que dice, el espiritismo puede satisfacer al mismo tiempo al corazón y a la razón. Si nosotros somos racionales, vamos a encontrar todas las respuestas en el espiritismo. Y si nosotros precisamos de consuelo, precisamos ser abrigados, también vamos a encontrar eso que necesitamos en el espiritismo. La doctrina espírita o espiritismo, a la luz del conocimiento, siempre hay consuelo y esperanza. Muchas gracias. Somos nosotros que te agradecemos, Rubén, también en nombre del Centro Espírita de Ponent, que junto con Juana de Ángelis es que llevamos a cabo adelante toda la tarea divulgativa que, como decíamos al principio, desarrollamos durante todas las tardes, durante la semana. Mientras tanto, tú nos has conducido de una forma extraordinariamente educativa, educadora, por la doctrina de los espíritus para tratar de ayudarnos a basar, a fundamentar nuestra fe. Nos la has hecho razonar. Sin embargo, en esta parte final, tú has tratado muy bien en torno del área que el espiritismo también nos hace abordar en torno a la fraternidad. ¿Podrías describirnos algo más en profundidad dentro de las tareas del centro espiritista, del modo en cómo podemos desarrollar esa fraternidad? Porque entendemos que haciéndolo, el espiritista también está ayudando a razonar la fe de aquellos a quienes ofrece esa fraternidad. Claro, cómo no, con mucho gusto, Santi. Nosotros debemos recordar en primer lugar que un centro espírita es una casa de caridad, ¿no? Donde uno va a trabajar para tratar de ayudar a las personas y a los espíritus que se han encomendado. Pero también tenemos que hacer caridad con nosotros mismos y con el equipo, ¿no? Con el equipo. Un equipo que logre primero congeniar, que cada uno trabaje en sus propios defectos, ¿no? Porque lo que tiene la doctrina espírita es que nos hace ver nuestros propios defectos como forma de ir mejorando. Y cada vez que mejoramos damos un pasito más a la felicidad. Kardec le pregunta a los espíritus cuál es el método más eficaz para progresar, y ellos le responden, con otras palabras quizás, le respondes, conócete a ti mismo. Entonces el primer paso es uno conocerse a sí mismo, tratar de reconocer los defectos que tiene, porque si uno no los reconoce no va a cambiar. Y a partir de ahí, bueno, ejercer la tolerancia con el equipo, la paciencia, ¿no? La indulgencia. Entonces, lo primero es fortalecer el equipo para luego ir creciendo, ¿no? Unos cimientos sólidos para que la casa espírita crezca. También has abordado la fe desde el ámbito social que el centro espírita puede desarrollar. ¿Cómo puede alcanzar a hacerse esa parte social para ayudar a otros a entender también el espiritismo y que fortalezcan su fe? Claro, lo primero que uno tiene que estar seguro es del compromiso de uno, me parece a mí, ¿no? Porque un trabajo solo da sus buenos resultados cuando es a largo plazo, ¿no? Nosotros tenemos que estar seguros de lo que queremos hacer para que podamos darle continuidad en el tiempo, ¿no? Porque nosotros, si trabajamos de repente un año o dos en una tarea, nosotros podremos plantar semillas quizás en algunas personas, ¿no? Pero para que haya si nosotros queremos ayudar, por ejemplo, a través de la educación, a través del amor, por ejemplo, ese trabajo tiene que ser a largo plazo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar seguro de nuestro compromiso. Yo ayer participé de una transmisión
de la institución ASIPROMO de Honduras y me quedé encantado con toda la propuesta que tienen. Ellos tienen una escuela curricular, una escuela de primaria, donde los maestros son todos voluntarios, trabajan, ellos cuando se jubilan empiezan a trabajar voluntariamente ahí, porque ellos dicen, cuando uno se jubila, mucha gente piensa, por ejemplo, bueno, ahora me voy a descansar o me voy a preocupar de las enfermedades que empiezan a aparecernos a determinada edad. Entonces, esas personas se ponen a trabajar más y ni se acuerdan de las enfermedades. Entonces, también nos decían, por ejemplo, que de repente cuando tenían vacaciones se ponían a trabajar. El trabajo es vida, el trabajo es vida, el trabajo espiritual es vida. Nosotros tenemos que pensar que así como nosotros no dejamos de alimentarnos físicamente, o sea, ¿no? De ingerir alimentos, ningún día estemos en vacaciones, estemos jubilados. Nosotros también tenemos que pensar que tenemos que alimentar al espíritu siempre, en vacaciones, cuando estamos jubilados, siempre, porque nuestra esencia necesita alimentarse, ¿no? Ese apartado que has comentado, somos indiferentes, si somos indiferentes, recibimos indiferencia. No sé si sabe en qué apartado era. No, Javier, bueno, gracias, resumiste bastante mi charla, fueron varios comentarios, buenísimo porque hicimos un repaso. Esto último, cuando yo dije lo de indiferencia, yo dije que yo le agregaría, porque es algo que, no sé, se me ocurre, ¿no? Uno ve, por ejemplo, nosotros sabemos que hay una ley de causa y efecto, ¿no? Que no es tan rígida como la ley de karma oriental, porque la ley de karma oriental lo que dice es, bueno, te tiene que pasar esto, sea bueno, sea malo, te tiene que pasar y te va a pasar. Pero la ley de causa y efecto nos dicen los espíritus que como Dios actúa como un buen padre, si nosotros aprendemos, si nosotros hicimos algo mal y después cambiamos, no tenemos que pasar por ese sufrimiento. El tema es cuando nosotros insistimos en el error, ahí sí, como correctivo puede venir el sufrimiento para que aprendamos lo que siente una persona en esa situación y no lo hagamos más. Pero no es una ley tan rígida. Si nosotros aprendemos por amor, no tenemos que pasar por ese sufrimiento de la ley de causa y efecto. Entonces, pensando en esa ley de causa y efecto, nosotros vemos muchas veces que hay mucha gente que se queja de la indiferencia, sea de la indiferencia de los hijos cuando tienen una cierta edad, sea de la indiferencia de los padres que no le dan bolilla, no sé. Vemos muchas veces muchas quejas de indiferencia y yo me quedo pensando, si todo tiene una razón de ser, quizás es algo que nosotros tengamos que vivir, que lo hicimos en otra encarnación, que fuimos indiferentes. Por eso fue que le agregué, si somos indiferentes, recibiremos indiferencia. Porque alguna razón tiene que haber para que algunas personas reciban indiferencia y otras no. Entonces a eso. Igual nosotros tenemos que pensar que todo eso es importante tener conciencia, ¿no? Tú hablabas ahora, Javier, de leer el Antiguo Testamento. Me parece bárbaro, si uno tiene tiempo, me parece bárbaro leer. Bárbaro quiere decir buenísimo para nosotros, ¿eh? No de barbarie, no de barbarie. Quiere decir buenísimo para nosotros, porque yo creo que todo lo que nos ayude a entendernos mejor, todo es válido. Pero también pensemos que analicemos cada cosa. El Viejo Testamento, como yo decía hoy, era lo que precisábamos en aquella época. Nunca tomemos al pie de la letra, ¿no? Para nosotros los espíritas, nosotros no tenemos libros sagrados, porque sagrado sería si hubiera sido escrito por Dios. Y la Biblia no fue escrita por Dios, fue escrita por seres, algunos muy evolucionados, pero personas, digamos. Entonces, también hagamos esa diferencia, interpretemos las enseñanzas morales que son las que tomamos de la Biblia, pero también usemos la razón como nos invita a hacerlo Kardec, ¿no? Yo te quería preguntar, Rubén,
Sí, ¿cómo no? Yo te quería preguntar, ¿cómo ves el movimiento espírita eh, mundial? Porque veo que hay muchas discrepancias y lo que tenemos que hacer, según nos dicen, es ir todos a una para seguir el mismo camino. Claro, yo creo que por nuestro estado de evolución, Rafael, yo creo que es natural que haya diferencias de opinión, pero yo creo en la buena voluntad de todos los que trabajamos, porque todos los que trabajamos en la divulgación dedicamos horas desinteresadamente a ayudar. Que haya diferencias de opinión, yo creo que hace parte de nuestro desarrollo, de nuestro diferente grado de comprensión, ¿no? Del diferente grado de comprensión que tiene cada espíritu. Pero yo parto de la base que tenemos buena intención, si no, no le dedicaríamos horas así a trabajar. Entonces, este año tuvimos en el mes de abril el primer mes espírita mundial. Y el eslogan fue, es más importante lo que nos une de lo que nos separa. Entonces yo creo que tenemos que pensar en eso, en las cosas que nos unen, las diferencias de opinión así en algunos temas que las hay, no, creo que no pueden ser nunca una barrera como para impedir que todos nos abracemos, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo siempre es divulgar, divulgar y divulgar como forma de ayudar, así como nosotros fuimos ayudados tenemos que ayudar, ¿no? El año pasado hicimos una transmisión en la TV Mundo Mayor de San Pablo, Brasil, que se llamó Espiritismo de Brasil al Mundo. Fuimos 4 conductores no brasileros, hablando en portugués, donde recibimos el testimonio de 45 brasileros que están en diferentes partes del mundo. Esa idea surgió porque, por ejemplo, a mí siempre me encanta ver que uno va a cualquier parte del mundo y allá hay un brasilero fundando un centro espírita, sea en Hawái, sea en Australia, sea, no sé, en el lugar que sea, allá hay. Entonces yo creo que tenemos que tomar los buenos ejemplos y trabajar. Nosotros no buscamos convertir a espíritas a las personas. Nosotros lo que tratamos es de ayudar a través del conocimiento que una madre, un padre que perdió un hijo sienta el consuelo de saber que su hijo está vivo, que él puede seguir el camino, que de repente un padre, una madre que tiene dificultades con su hijo chico, sepa que, bueno, de repente es un espíritu que fue confiado a esos padres para moldearlo en el bien, digamos. Entonces, yo creo que hay tantas cosas para hacer, hay tantas cosas para hacer. El conocimiento es importante, pero es más importante la acción, trabajar, trabajar en el bien. Seguido conduciendo en torno de razonar, de Claro, analizar, tal sí, como la doctrina espiritista codificada por Allan Kardec nos orienta y nos educa. Él hace pedagogía con nosotros. A través del razonamiento y del análisis conseguimos hacer pedagogía de la doctrina de los espíritus, ¿no? Entiendo que es una forma importante para que nos quedemos siempre en primera y última instancia en esa autorreforma, que tal como tú ya mencionaste, efectivamente se encuentra cerca del final del libro de los espíritus, en el apartado exactamente, literalmente, que dice así, conócete a ti mismo, y a partir de ahí desarrolla todo un ámbito de argumentación en el cual dedicarle nuestro tiempo de nuestro paso transitorio por la tierra para conocernos, para autoconocernos. Sí, no sé si hay alguien más. Maribel, por ejemplo, ha escrito una frase de que el Padre nos quiere a todos felices. No sé si ella desea ampliar alguna cosa o preguntar. Sí, bueno, le he puesto, se me ha colgado, quería continuar escribiendo. Hoy el tema era la fe, ¿no? Y entonces yo pienso que la verdad es que nos quiere felices. Vale que hay pruebas, hay dolor, pero que tengamos, sabiendo siempre que lo tenemos al lado, que no nos va a fallar. Entonces yo creo que eso es la fe.
que por muchas cosas que te pasen, todo pasa y siempre está allí para ayudarnos. Lo que pasa es que había puesto la primera cosa y luego hemos seguido. Mm. Carmen, sí, dinos. Hola, querido hermano, en lo espiritual. Me ha llamado la atención, a ver, ¿qué has dicho? Para reencontrarnos con nuestros seres queridos, has dicho siglos o años. ¿Lo he entendido bien o es que tiene que ser según la evolución personal de la persona? Claro, buenas tardes, Carmen. Mucho Muchas gusto. Carmen, gracias. Carmen, claro, nosotros cuando desencarnemos, nosotros acá en el plano material estamos todos mezclados. En una familia hay espíritus más evolucionados, menos evolucionados. En nuestro lugar de trabajo hay espíritus más evolucionados, menos evolucionados. En nuestro lugar de estudio, en el barrio, en la calle, cuando andamos. Pero en el mundo espiritual, nosotros digamos que hay como una fuerza que imanta a los espíritus cuando desencarnan según el nivel de evolución. Entonces, Vale, no estamos todos mezclados allá. Hay colonias o ciudades según el nivel evolutivo. Entonces, nosotros podemos querernos mucho, por ejemplo, con nuestra madre, con nuestro padre, con un hermano, con nuestra pareja, con quien sea, pero quizás no vayamos inmediatamente al mismo lugar por esa diferente evolución. Eso se puede apreciar claramente si ustedes miran la película Nuestro Hogar, cuando André Luis recibe a la madre que venía de esferas superiores. La madre era un espíritu más evolucionado y vino a saludarlo. Y André Luis le pregunta por el padre y la madre dijo que él estaba en esferas inferiores, que no podían verlo todavía. Entonces, nosotros pensemos que para nosotros el tiempo es una vida corporal, pero para los espíritus no existe el tiempo de la misma forma. Entonces, quizás ese proceso evolutivo para que lleguen a estar iguales son décadas o son siglos, por ejemplo, ¿no? Pensemos que nosotros, por la inmortalidad, dentro de 100.000 millones de años vamos a estar vivos. No sabemos cuándo va a ser el reencuentro, ¿no? Pero que en algún momento nos vamos a encontrar, con seguridad nos vamos a encontrar porque vamos a estar con similar nivel de evolución, ¿no? Sí, no, el micrófono, Carmen. muchas gracias. Me lo había pensado, pero he querido confirmarlo, ¿no? No, Muchas bueno, gracias. no, gracias a ti. Nos esclarece realmente el modo de conducir su razonamiento, ¿no? Su fe razonada nos ayuda a esclarecernos. Eso es lo magnífico que tiene, ayudarnos a descubrir aspectos que a veces, por más años que llevemos profundizando en la doctrina espiritista, siempre nos es interesante del todo punto escuchar a otro hermano, ¿no? A escuchar su punto de vista, porque su experiencia no es igual a ninguna otra experiencia, como la de cualquiera de nosotros. La experiencia de cada cual no es la misma que otra y por lo tanto siempre es bueno cuando se trata de seguir por ese hilo conductor de hacer pedagogía el escuchar la voz de otros hermanos. Claro, Santi, si tú me Sí, permitís decir algo, tú recién decías la experiencia es personal, ¿no? Entonces me gustaría hablar un poquito sobre eso, ¿no? Yo creo que nosotros muchas veces no estoy hablando a nadie en particular porque no conozco al grupo, estoy hablando así a nivel general, ¿no? Pero muchas veces uno se deja estar, la comodidad de repente nos hace quedarnos y el camino a la felicidad pasa por el trabajo en el bien, ¿no? Yo voy a contar un poquito mi experiencia personal. Yo tengo mis problemas, como tiene todo el mundo. Tengo un serio problema que no lo voy a contar ahora, pero yo siempre digo así, cuando hablo con mi señora, cuando hablo con mis hijos ahí, yo trabajo tanto así en el espiritismo, primero que cada vez aprieto más el acelerador, divulgando, porque a mí me parece importante compartir las enseñanzas espíritas por todo lo que ayudan, ¿no? Lo que yo expliqué hoy, la esperanza, el consuelo que trae. Y cuando uno trabaja así en el bien, sea lo que sea
colaborando en un hogar de ancianos, sea colaborando en una sociedad protectora de animales, cualquier trabajo en el bien. El tema es ayudar. Pero cuando uno trabaja así en el bien, uno parece que está en otra franja vibratoria. Entonces, uno, a pesar de tener un serio problema, uno no está con ese problema todo el día en la mente, sino de repente, bueno, cuando tiene que encararlo, pero uno vive de otra forma, uno eleva su sintonía. Entonces, la invitación es esa, ¿no? A trabajar. Hay muchas cosas por hacer. Como dice el Evangelio según el Espiritismo, somos los obreros de la última hora, hay mucho trabajo. Y si queremos aportarnos, si queremos vivir en un mundo mejor, tenemos que aportar nuestro grano de arena, ¿no? Y que tratemos de que no sea solo un granito, que sea un grano. Perdón, era ese comentario. Muchísimas gracias. Estamos alcanzando el final de toda la emisión, de todo el encuentro.